E iniciamos en nuestro programa esta noche el tema de las elecciones con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Jamil Chaín, quien es representante del Manifiesto Ciudadano, a Miguel Valerio, abogado, y a Carlos Pimentel, abogado también y director ejecutivo de Participación Ciudadana. Nos acompañan también Carolina Santana, Diana Lora, nuestras compañeras. En el día de ayer estuvimos leyendo que el vicepresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada del CONEP, César Dargan, se quejaba o lamentaba que luego de los comicios de marzo, los integrantes de la Comisión de Acompañamiento de la Junta Central Electoral se enteran por la prensa de las decisiones que adopta el órgano comicial. Esas son sus palabras textuales. Porque sus decisiones son legales, la Junta está actuando conforme a lo que establece la ley, pero sus decisiones también deben ser revestidas de legitimidad. Y esa legitimidad, más que nunca en este momento, solo se consigue con la participación de cerca de todos los sectores sociales de la República Dominicana. ¿Qué tienen ustedes que decir a eso, que han formado parte, sobre todo el Manifiesto, Participación Ciudadana, junto con CES, de esa comisión de acompañamiento? ¿Las decisiones que ha tomado la Junta hasta ahora han sido sin consultar o sin esa comisión, sin darlas a conocer a esa comisión? ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora de cara a las elecciones del 5 de julio? Mira, hasta este momento la comisión no ha tenido un rol de acompañamiento en tanto a la Junta se refiere. Las decisiones que ha tomado la Junta, lo que ha implementado hasta la fecha, ha sido meramente producto de las decisiones de su pleno y posteriormente ha dado a conocer a la comisión, y en la mayoría de los casos la comisión se ha enterado a través de la prensa. Ese sentimiento que expresó el vicepresidente ejecutivo del CONEP como miembro de la Comisión de Acompañamiento de la Junta Central Electoral es el sentimiento unánime de toda la comisión. Nosotros hemos estado reclamando, nos hemos hecho sentir nuestro reclamo a la Junta, incluso por vía escrita. Le hemos dejado una comunicación en la que le expresamos nuestro disentimiento en este sentido y le aclaramos que nuestro rol como acompañamiento es precisamente de estar presente en la toma de decisiones y ayudarles a tomar decisiones y a legitimar aquellas, recordando que la comisión es producto de un diálogo entre los partidos y esto se determinó que era una comisión de acompañamiento, lo cual no ha estado pasando. Es importante también agregar que en el día de mañana, pues la Junta Central Electoral ha convocado a una reunión con los presidentes de los partidos, con los delegados, donde se van a tocar temas que son muy importantes, como es el voto del dominicano en el exterior y lo relacionado al protocolo sanitario que se debe aprobar e implementar de cara a las elecciones que tendremos el 5 de julio. En ese sentido, es importante que la comisión de acompañamiento esté presente en esa reunión y debe estar presente la comisión en pleno, no una designación o una representación que elija o que designe el propio pleno de la Junta Central Electoral. La comisión de acompañamiento tiene su mecanismo de funcionamiento y debe decidir cómo participa y cuándo participa. Y esta reunión de mañana es una reunión trascendental donde se pretenden tomar decisiones que la comisión de acompañamiento debe hacer acto de presencia y debe estar ahí. Y hasta ahora no se ha invitado a la comisión, sino más bien que se ha designado a el vocero de la comisión. Pero debe ser la comisión de acompañamiento que decida quiénes van, cuántos van a una reunión de esa importancia, porque ese debe ser su rol, estar presente, estar vigilante en todos los pasos que la Junta Central Electoral pueda dar de cara a las elecciones del 5 de julio. Tú acabas de mencionar un punto, Carlos, y es el del voto en el exterior, que se trataría en esa reunión de mañana. Me gustaría preguntarle a Miguel sobre este tema, porque se puede complicar la situación del voto en el exterior para los dominicanos y en cierta manera va a depender también de las reglas que haya en cada país para la fecha en que lleguen las elecciones. ¿Es posible constitucionalmente realizar un proceso electoral dejando a esa parte del padrón electoral fuera? No, resultaría imposible porque la exterritorialidad de la ley no depende del orden dominicano. O sea, efectivamente, cada país donde hay problemas de pandemia decidirá si hay votación o no. Ahora bien, esos dominicanos en el exterior que tienen ese derecho a votación
constitucional, no se le puede privar de ese derecho, habría que buscar mecanismos, sea el voto por correo, sea el voto vía digital, como fuese, pero obviamente una elección sin esa parte de la votación sería nula, porque incluso la ley electoral de que tiene que ser la votación dándole el derecho a votar al padrón completo electoral, con lo cual evidentemente cualquier partido político que participase en esas elecciones podría impugnar las elecciones por la falta de votación del dominicano en el exterior. Es importante que la gente sepa que son cerca de 595.879 votantes en la diáspora, electores inscritos en ese padrón del exterior, que además aportan con sus remesas a la economía dominicana, o sea que participan de nuestra economía y de nuestra vida social y política, representan casi un 10%, un 8% del padrón, y que ellos se están quejando de que no los están tomando en cuenta. En particular en España, la solicitud de los colegios electorales se hizo hace mucho tiempo, pero se ha cancelado porque primero los tribunales están cerrados y es muy difícil que cuando supuestamente empiecen a abrir, que ya será a finales de junio, en el mes de junio, tengan el tiempo suficiente para educar también a los que van a participar de las elecciones, tomando en cuenta que en España es donde hay más representantes de ultramar de la Cámara de Diputados. Ellos están diciendo que si no se hace por vía electrónica o por correo postal, como hace la misma España con los ciudadanos que viven en el exterior y muchos otros países, van a tener que quedar fuera. Ahí la pregunta sería, ¿es viable ese método para República Dominicana, el método del voto por correo, dado que no lo hemos implementado antes? Carlos. No hay duda que el voto del dominicano en el exterior es importante, es fundamental. Estamos hablando de 8% del padrón. La Junta Central Electoral, de acuerdo a la ley del régimen electoral, debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el ejercicio del voto. Garantizar el ejercicio del voto de todos los dominicanos y las dominicanas, incluyendo los que están en el exterior. Eso quiere decir que la Junta Central Electoral, vía reglamentaria, puede establecer el mecanismo y el método de cómo los dominicanos en el exterior van a votar. Y a nosotros nos parece que una vía a explorar debe ser el voto a través de uso del correo. Si en dado caso se necesitaría algún tipo de modificación de la ley de régimen electoral, pues también es una vía que tenemos que explorar. Pero la opción de que 8% del padrón no ejerce el derecho al voto es una opción que nosotros debemos descartarla. Sino, más bien debemos concentrarnos en los mecanismos que pueden garantizar el ejercicio del voto. Y todo indica que la posibilidad del voto a través de correo puede ser una vía que permita garantizar el ejercicio de ese voto de los dominicanos que se encuentran en el exterior. Obviamente, con todas las disposiciones normativas de la República Dominicana y utilizando el correo electrónico del país donde están residiendo los dominicanos. Y de manera muy puntual, en el caso de Estados Unidos, donde hay 450.000 dominicanos, que se pueda utilizar el propio correo de los Estados Unidos para el ejercicio del voto. Y obviamente hay que aclarar, porque mucha gente entiende que ese voto que se hace a través de correo viene a la República Dominicana para ser contado. Entonces, sí, el voto en el exterior se tiene que contar en la misma ciudad donde se ha ejercido el derecho al voto. A nosotros nos parece que es un mecanismo que se debe ver, que se debe explorar y se deben tomar todas las medidas que sean necesarias. Y mañana en la reunión de la Junta con los partidos, ese va a ser un tema a discutir, ese va a ser un tema sobre el cual hay que tomar decisión. Porque lamentablemente la otra vía, la otra forma, en el caso de la República Dominicana, no tendría los niveles de confianza, los niveles de credibilidad, que es pensar en un tema de automatización o a través de Internet. Eso no es posible en la República Dominicana y parece que lo que nos queda, si se mantienen las restricciones en el territorio norteamericano hasta el 5 de julio, es pensar en el voto a través de correo. Hay una dualidad en la respuesta que presentas. Hablas en un momento de correo electrónico y en otro momento hablas del correo de Estados Unidos, que sería un correo físico, público además. ¿Confías, por ejemplo, en ese segundo paso de un correo electrónico gestionado por la Junta Central Electoral tras lo ocurrido con el voto automatizado?
Debo reconocer que me refiero al correo. Si mencioné correo electrónico, pues obviamente es un error de mi parte. Me refiero al correo que se utilice, que permita y garantice el voto de manera directa, que garantice el voto secreto y que garantice el voto de todos los dominicanos. Me refiero al correo como tal. Y no ni siquiera el correo de la República Dominicana, sino el correo en cada No estamos hablando de uso de impostón, estamos hablando del correo de la ciudad donde residen dominicanos, el correo de Estados Unidos, que los dominicanos puedan ejercer su voto y que esto pueda ir a las oficinas del exterior de la Junta Central Electoral y que ahí con la presencia de los delegados de los partidos se cuente. Y hay que establecer e indicar también que desde Participación Ciudadana, en nuestro programa de observación electoral para las elecciones del 5 de julio, nosotros vamos a observar también el voto en el exterior y vamos a estar ahí también con nuestros voluntarios y nuestras voluntarias observando ese ejercicio del derecho al voto y el momento del escrutinio. Lo mismo sería para España y para Italia, que son los tres países, Estados Unidos, España e Italia, donde reside la mayor parte de nuestra diáspora. ¿Sugiere lo mismo para esos dos países también europeos? Obviamente, se tiene que garantizar ese tipo de votos para las 3 circunscripciones electorales en el exterior, porque no es posible votar en una circunscripción electoral solamente con las ciudades o los estados de Estados Unidos y dejar fuera otros destinos. No, tiene que votar todos los países de una circunscripción, de la circunscripción 1, de la 2 y de la 3, para garantizar el voto universal de todos. En cualquier caso, María Cera, lo importante es que eso se tome con tiempo, porque son medidas que esos votos tienen que realizarse antes de las elecciones del 5 de julio y preservar las urnas hasta el 5 de julio para hacer un conteo inmediatamente se abra. Ese reglamento, como bien dice Carlos, es un reglamento que tiene que estar hecho prácticamente en una semana o dos, porque ya estamos en mayo, y ese voto vía correo electrónico hay que darle la suficiente garantía al votante de que efectivamente lo puede ejercer. Y eso no puede ser con un día específico, sino con un día límite de enviar ese voto vía correo certificado al consulado o a la embajada del lugar, porque de lo contrario, el protocolo iría más allá de habilitar el voto vía correo, sino cómo va a funcionar, cómo se va a contar y con cuántos días de antelación para que esa persona tenga hasta el derecho de preguntar en la Junta Central Electoral si efectivamente recibieron su voto, porque de lo contrario estaríamos haciendo un ejercicio fútil. Empieza. Es importante señalar que las restricciones del voto de los dominicanos en el exterior solamente lo tenemos en los Estados Unidos. En otras ciudades no hay restricciones, quiere decir que contemplar el voto por correo sería hasta ahora en los Estados Unidos. No, sí, hay restricciones. En España hay restricciones y en Italia también, para juntar una cantidad de personas, incluso para determinar cuáles serían los colegios electorales. Y las horas del ejercicio del voto no es un libre tránsito que hay total, sino que son horas muy limitadas en el día, que habría que acordar tiempo y espacio para que esa gente pueda ejercer el voto. Es que no es solamente lo del tránsito, es la cantidad de personas que se puede juntar en un lugar y es determinar los colegios electorales, hay que organizarlos y hay que educar, hay un proceso de entrenamiento también para los delegados. O sea, es muy difícil y va a ser muy difícil, en eso debemos estar claros, que en esos 3 países, es donde radica la mayor parte de la diáspora, vamos a poder tener elecciones como lo hemos hecho hasta ahora. Que hay una diferencia. Un asunto es las restricciones expresamente para realizar elecciones en territorio de los Estados Unidos y otras cosas son las disposiciones de España y de Italia, que son disposiciones propias del estado de emergencia, de la medida de aislamiento. Son cosas diferentes. Pero por eso te preguntaba que si la sugerencia que ustedes van a plantear es que sea para toda la diáspora, el voto electrónico, o el voto, perdón, por correo. Yo pienso que esos son los temas que hay que discutir, porque hay muchos elementos que hay que poner sobre la mesa y sobre la base de ese diálogo, de ese consenso con la Junta, los partidos políticos, pues seguramente se va a buscar la mejor decisión que garantice ese voto, que es lo fundamental en este momento. En este bloque quedamos claro que sin el voto del exterior, que representa casi el 10% del padrón electoral dominicano, no se pueden llevar a cabo las elecciones y que tienen que encontrarse una manera e implementarse en el tiempo que queda de aquí a las elecciones. Vamos a hacer una pausa. En el siguiente bloque vamos a escuchar
las demás peticiones, los demás elementos que acompañan este proceso electoral, que va a ser el más importante que se celebre este año, que es el de las elecciones del presidente y del Congreso. Cuando regresemos después de la pausa, Manifiesto Ciudadano ha elaborado una carta. Vamos a hablar de los observadores, vamos a hablar de una serie de medidas, a ver cómo van a poder realizarse en medio de una pandemia global. Cuando regresemos, ya volvemos.